Consideré sacarme la remera, pero no me animo. Hace 20 años que me dedico a estudiar la química de los insectos. Y bueno, seguramente muchos de ustedes pensarán una profesión un poco extraña. Y de hecho es lo que me pasa a veces cuando alguien que no me conoce me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo estudio la química de los insectos. Entonces se instala un silencio, ¿no? Es como echar una barra de hielo a una conversación. Y bueno, yo ya sé eso, entonces trato de salir del paso, de bajarlo un poco a tierra. Y bueno, tiene que ver con plagas agrícolas. Ahí ya suena un poco más razonable. O si no, digo, bueno, tiene que ver con feromonas. Y ahí hay gente que le interesa un poco más, porque claro, existe ese mito de las feromonas. De hecho, esta es una de las primeras imágenes que salta en Google cuando uno busca imágenes relacionadas con feromonas. Y existe ese mito del perfume, ¿verdad? Que uno se pone y se transforma en irresistible. Y bueno, en realidad, si de feromonas humanas habláramos, la imagen debería ser algo así. Porque si existen feromonas humanas, algo que todavía está por verse, seguramente salgan de por acá y no huelan muy rico. Pero en realidad, cuando científicamente hablamos de feromonas, seguramente nos estemos refiriendo a esto, a los insectos, porque ellos sí las usan, y las usan mucho. Las usa, por ejemplo, esta hembra, que desde esta glándula está emitiendo feromonas para atraer al macho. Las usan, por ejemplo, hormigas para seguir las feromonas de otras hormigas a través de un camino hacia una fuente de alimento. De hecho, las usan mucho. ¿Y qué es, en definitiva, una feromona? Bueno, una feromona la podemos definir como una sustancia química, pueden imaginarse un olor, por ejemplo, que transmite una señal entre individuos de la misma especie. Y bien, bueno, pero en definitiva, ¿cómo puede ser que un tipo como yo, relativamente común, criado en una familia típica de clase media montevideana, cómo terminé estudiando esto? Bueno, como todo en la vida, hay una combinación de casualidades y de oportunidades, y a dónde las casualidades nos llevan, y qué hacemos con las oportunidades. La primera de las oportunidades vino cuando yo era muy chico, yo tenía en la década del 70, bien chico. Mi madre me llevó a conocer a este señor, y este señor lideraba un grupo que se llamaba el Centro de Estudios de Ciencias Naturales, que era un grupo de gente simplemente amante de la naturaleza. Gente que le gustaban los ríos, los cerros, los bichos, las plantas. Y entonces este grupo, que incluía gente de diferentes generaciones, desde niños hasta ancianos, se juntaban un par de veces por año, iban a acampar a diferentes lugares del país, a los lugares más escondidos del país, y apreciaban simplemente la naturaleza. Y eso, evidentemente, a mí como niño de ciudad además, algo me quedó que después tuvo que ver con lo que me terminé dedicando. Luego vino la adolescencia típica de ciudad, corriendo atrás de las chiquilinas, más o menos era así, parecido ahora pero más flaco, y así de hecho me imaginó mi hija, que fue la que hizo este dibujo, y pasé por el liceo casi sin darme cuenta y terminé estudiando química, sin mucho convencimiento, en la Facultad de Química de la universidad. Me gustaba el tema de la ciencia y eventualmente terminé entrando a un laboratorio de investigación como ayudante, como el último pinche del tarro, digamos, con lo cual hice mis primeras armas en el tema ese de la investigación, pero más importante que eso, ahí conocí a la que después fue mi compañera hasta ahora, más de 20 años que compartimos ciencia y la vida juntos, y claro, nos apoyamos un poco el uno del otro y terminamos a los 20 y pocos años en Estados Unidos en las manos de este señor. Y este señor transformó 2 jóvenes estudiantes en 2 jóvenes científicos, una transformación que ahora que estoy del otro lado sé que no es nada fácil de hacer. Y en particular nos introdujo al mundo fantástico de los insectos, un mundo que a mí por lo menos me había pasado desapercibido hasta entonces, como a la mayoría de las personas. Es un mundo como misterioso, o por lo menos no muy interesante. De alguna manera, entonces, lo que había aprendido de química, más esa pasión tardía por los insectos, terminaron siendo lo que soy hoy profesionalmente, que estudio justamente la química de los insectos. Bien. ¿Por qué insectos? ¿Qué tienen de interesante los insectos? Bueno, son interesantes, son muy lindos, pero además son muy abundantes. Los insectos son realmente muy abundantes. Más de 3/4 de las especies animales son insectos, pero además más o menos la mitad de estas especies son insectos herbívoros. ¿Qué quiere decir eso? Son insectos que se comen plantas.
notoriamente muchas de las plantas que nosotros cultivamos para comer. Es decir, y bien es sabido, los insectos son importantes plagas agrícolas y eso también es una razón importante para estudiarlos. Nada nuevo ahí, ¿verdad? En realidad, hace muchos años que se utilizan insecticidas para controlar plagas agrícolas. Esto es de por allá de fines de la década del 40, donde se postulaba al DDT, un famoso insecticida, como la panacea del mundo. Y hoy todos sabemos que el DDT fue, por suerte, prohibido en todo el mundo por ser muy tóxico. Los insecticidas, por suerte, a través de los años han evolucionado mucho. Hoy son mucho más seguros, son mucho más específicos, pero en realidad todavía tienen un cierto grado de toxicidad, no menor, no solamente para los insectos a los cuales van dirigidos, sino también para otros animales que están en el medio ambiente, para nosotros. Son tóxicos en general, y entonces cuando vemos una imagen de este tipo, que es la evolución de la importación de insecticidas en Uruguay en los últimos años, bueno, puede resultar un poco preocupante. Claro, en Uruguay ha habido una cosa que se llama como la revolución verde, ¿verdad? Las condiciones han sido muy favorables para un enorme aumento en la producción agrícola, lo cual ha traído un montón de consecuencias muy buenas, pero también ha traído algunas consecuencias no tan favorables, como puede ser este incremento en el uso de insecticidas. Pues bien, ¿qué tienen que ver con esto las feromonas? Bueno, lo que podemos pensar es que las feromonas modifican el comportamiento de los insectos. Por lo tanto, podemos utilizar ese hecho, el hecho de que las feromonas modifican el comportamiento para controlar a los insectos sin necesidad de usar tantas sustancias tóxicas. Y eso, bueno, que suena muy complicado, en realidad funciona. Por ejemplo, las feromonas sexuales que puede emitir una hembra atraen a los machos. Y uno puede colocar un poco de una feromona sexual sintética para, por ejemplo, desde un taponcito de goma, atraer al macho que viene volando. Pero no cualquier macho, porque cada insecto tiene una feromona diferente, es decir, es como que tienen un canal privado de comunicación. Solamente lo entienden los individuos de la misma especie, por lo tanto, es como un canal codificado por señales químicas. En realidad, mi trabajo en particular tiene que ver con decodificar eso, es decir, con identificar feromonas en insectos plaga de Uruguay, cuyas feromonas no se conocen. Obviamente eso sería muy técnico y aburrido para mí contarlo acá. Entonces les voy a contar en realidad, les voy a mostrar datos de una feromona que es la plaga mundial más importante de manzana, inclusive en Uruguay, inclusive en Argentina, cuya feromona se conoce hace muchos años, se comercializa y se utiliza. Uno puede entonces colocar esto en una trampa, llevarla al campo, ¿y qué pasa? Por supuesto caen los insectos, pero no cualquier insecto, el insecto que uno quiere que caiga porque colocó su feromona. Uno puede contar y uno puede saber cuántos hay, dónde están, cuándo llegaron. Si uno hace eso en forma coordinada, diferentes productores mostrados acá por las casitas, hacen eso en forma coordinada y combinan la información, ¿qué es lo que va a pasar? Se construyen mapas. Se construyen mapas que pueden llegar a mostrar dónde está el foco de la plaga y es en este foco entonces que se utiliza insecticidas. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos obtener información. Podemos utilizar insecticidas en forma informada y ya nomás haciendo eso vamos a usar mucho menos. Bien, ¿será que podemos hacer algo más? ¿Será que podemos tratar de disminuir mucho más todavía el uso de insecticidas? Bueno, sí, en realidad sí se puede. Si imaginamos qué es lo que pasa en la naturaleza, donde la hembra emite feromonas, el macho de una cierta plaga busca a la hembra de cientos de metros de distancia, es como buscar una aguja en un pajar, y la encuentra justamente gracias a la feromona que la hembra emite. Si nosotros colocamos dispensadores de feromona sintética en muchos puntos del cultivo, lo que se va a causar es un efecto que se llama confusión sexual, en el cual el macho no puede encontrar a la hembra, no copulan, no ponen huevitos, no hay larvas y en definitiva son las larvas las que generan el daño. Todo esto sin utilizar insecticidas. Esto que parece de ciencia ficción, en realidad sí se utiliza. No funciona siempre, no funciona para todas las plagas ni para todos los cultivos, pero sí funciona para algunos y eso hay que aprovecharlo. Por ejemplo, se utiliza la confusión sexual para la principal plaga de manzana. Fíjense, uno de los primeros alimentos crudos que nuestros niños comen, se utiliza en todo el mundo en forma creciente. Lástima que algunos países lo utilizan mucho, los que podríamos considerar países desarrollados. 60-70% de la superficie plantada de manzana está bajo este régimen de confusión sexual y otros la utilizan bastante poco.
¿Y qué pasa por acá? ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, más o menos. Más o menos. En realidad, si vemos los datos de hace algunos pocos años atrás, la temporada 2010-2011 y 2011-2012, esto no llegaba ni al 5% de la producción de manzana de Uruguay. ¿Y qué pasó? Opa, algo cambió, ¿verdad? Algo cambió en estas últimas 2 temporadas. De repente nos desarrollamos. Ahora somos un país desarrollado y tenemos aproximadamente el 60% de la producción de manzana bajo confusión sexual. Bueno, en realidad, ni tanto ni tampoco. En realidad lo que causó esto fue un rechazo desde Brasil de toda una producción de manzana y pera de Uruguay, con lo cual hizo que los productores se dieran cuenta que había un problema, demandaran que esta estrategia fuera más disponible y de hecho entonces aumentó la utilización de algo que en realidad ya funcionaba. Es decir, no se usaba por un tema de decisiones, no porque no funcionara. Porque en definitiva, no nos desarrollamos, en realidad nos obligaron y respondimos, lo cual estuvo bien. Pero en realidad no nos desarrollamos porque el desarrollo como nación o el desarrollo como país, en realidad no se decreta desde arriba, ni aunque nos tiren un montón de dinero. En realidad el desarrollo proviene de las raíces, proviene de las decisiones de cada uno de nosotros, entre ellos los productores, pero también cada uno de nosotros, porque en realidad nosotros somos ciudadanos, somos consumidores, y también tomamos decisiones que pueden afectar el desarrollo de un país. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos podemos llamar mañana a la Intendencia de Colonia y, buenas tardes, y preguntar, yo quisiera saber cuántos insecticidas se usan a 10 kilómetros de mi casa, a la redonda, cuáles se usan, qué cantidad, cuáles de esos productos están prohibidos en otros países. Es solamente demandar información. En realidad, una nación desarrollada es aquella en la cual sus ciudadanos no solamente exigen esto, sino que les parece lo más razonable del mundo que esa información exista. Como consumidores, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo, porque podemos, por ejemplo, beneficiar productos que nos certifiquen de alguna manera un uso racional de insecticidas o de agroquímicos. Capaz que hay que pagar un poco más, porque también una nación desarrollada es una nación en la cual los consumidores premian a los que hacen las cosas bien y no estar esperando que todo eso venga del Estado. En definitiva, entonces, es un tema de decisiones el desarrollo, de decisiones de todos nosotros y de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos. Muchas gracias. ¡Bravo!